Sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana a este lugar. Vamos a dar inicio a este tiempo de la exposición bíblica pensando en qué tan frágil es el poder del ser humano. Qué tan frágil es el poder del ser humano. Quiero que me acompañe a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2 dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Este pasaje nos habla del origen del conflicto entre algunos hombres. Es una realidad que también se puede ampliar en el entorno de la acción humana, y cuando hablo que se puede ampliar es porque se hace evidente que estos conflictos se ven escalados también en el contexto político de nuestro mundo. Y usted sabe que nosotros escuchamos de guerras y más guerras, ¿cierto? Ya se asume que nuestra pasada pandemia fue un ataque entre potencias mundiales, una guerra con armas biológicas. Y no pasó mucho tiempo y entonces hace un tiempo teníamos la guerra entre Ucrania y Rusia. Y actualmente se escucha todavía las repercusiones de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza entre Israel y los palestinos. Y la noticia última tenía que ver con ese conflicto político-económico que hay entre Estados Unidos y China. Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay guerras? ¿Qué hay detrás de las guerras? ¿Solamente es un asunto de poder? ¿Es solamente un asunto de economía? ¿Será un asunto que está relacionado con el control y el dominio? Bueno, Santiago nos deja ver que en principio es un asunto de unas pasiones que hay en los corazones, ¿sí? De codicia. Y a la final uno puede concluir que es un asunto de envidia que nos lleva a una impotencia frente a los medios legales vigentes. A la final no se pueden resolver con la ley que hay, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros determinar si una invasión en una nación vecina es legítima o no? Entonces unos países aliados dicen sí, no, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos ponemos en contra y se empiezan a ver cómo el mundo se estructura a partir de esos conflictos de intereses que se dan entre las naciones. Y cuando nosotros vemos ese contexto en el cual, no crean ustedes, nosotros incluso los colombianos no estamos alejados de esa realidad, uno se puede preguntar, ¿qué nos depara el futuro? En un mundo donde hay conflictos, hay envidias,
donde muchas veces nuestros gobernantes no están tomando decisiones a favor del pueblo que los eligió, sino a partir de sus intereses, uno podría preguntarse, ¿y entonces qué nos depara el futuro? Yo recuerdo todavía que era el mes de enero y estaba retomando trabajos cuando estaba en función de las instalaciones acústicas, y las conversaciones de hace 4, 5 años, 3 años era, esa pandemia está en China, eso aquí no llega, en enero, y llegó marzo y nos alcanzó, ¿cierto? Y uno muchas veces asume que esos problemas mundiales que se ven por allá alejados no nos afectan, pero sí nos afectan. Y cuando uno se mete de lleno a investigar qué hay de fondo, entonces uno tendría que decir que lo que está pasando en la actualidad, en lo que parece ser remoto, nos va a alcanzar, y entonces, ¿qué futuro le espera a las generaciones que vienen? En Colombia, propiamente dicho, la noticia reciente fue el asunto de la reforma en cuanto a las pensiones. Y precisamente uno piensa, bueno, ¿me toca o no me toca? Y para los que les toca la nueva reforma, la pregunta que sigue es, ¿me beneficia o no me beneficia? Y muy del fondo de todo eso, la pregunta es, ¿y alcanzarán las personas algo de esas pensiones? Aquellos que están aportando. Obviamente, nosotros siempre como seres humanos estamos inclinados a pensar en qué viene para el futuro. ¿Y cómo nos vemos nosotros en ese futuro? Y muchas veces, esos problemas que sabemos que nos podrían alcanzar, se acercan a nuestros hogares y muchas veces nos quitan el sueño. Esos conflictos de intereses de alguna manera atacan nuestro alimento porque puede haber escasez, medicamentos, productos esenciales. Todo esto nos llena de temor y nos pregunta, ¿qué será del mañana? ¿Qué será del mañana? Y de forma generalizada, el ser humano tiene una preocupación por el porvenir. Obviamente por eso usted trabaja. Porque posiblemente tengo para hoy, ¿y para mañana qué? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos por el mañana. Y a nosotros nos gustaría de alguna forma tener ese mañana claro. Por eso, las personas cuando alcanzan las semanas de cotización, cuando saben que lograron el objetivo de la venta del mes y todavía falta una semana y ya lograste el objetivo de la venta del mes, las personas descansan porque consideran que su mañana, por lo menos lo que resta del mes, ya está claro, ¿cierto? Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor en el pasaje que vamos a tocar hoy. Él tenía el deseo de tener una claridad acerca del mañana. Como gobernante, él quería saber si su reino estaba estable, si su nación tenía futuro. Y cuando hablamos de su nación, estamos hablando de el contexto de la gente, lo que necesita un pueblo para sostenerse, lo que necesita un gobernante para poder ejercer dominio. En esta mañana vamos a hablar acerca de la fragilidad del poder humano. Obviamente pude haber titulado la enseñanza de otra forma, pero quise plantearla desde esos términos para que usted y yo tengamos muy claro que en el hombre no se puede poner la confianza, sino que por el contrario, les quiero hablar del consuelo que Dios da a todo el que se preocupa por el futuro. El consuelo que Dios da a todo aquel que se preocupa por el futuro. Si usted está preocupado por el mañana, vaya a Dios y Dios le va a dar consuelo y tranquilidad si usted pone su confianza en Dios. Ahora, este consuelo consiste en reconocer que solo Dios conoce el futuro y lo comparte con quien Él desea. En su momento, en tiempos de Daniel, la revelación de Dios no estaba completa, Él venía revelando progresivamente, pero
usted y yo hoy tenemos la revelación completa y podemos ir a la escritura y pedirle al Señor que nos muestre cuál es el fin de los tiempos y cómo nosotros estamos en ese desarrollo de la historia. Es un consuelo que no solo nos muestra el futuro, sino que dirige el curso de la historia humana para que se cumpla el propósito que Dios trazó. Ustedes saben que para aquellos que tienen un conocimiento básico de la Escritura, ya Dios ha determinado el fin desde el principio. Ahora, no se trata del saber el paso a paso de cada día de nuestra vida. Se trata más bien de saber que independientemente del paso que usted y yo demos, si estamos viviendo para Dios, estamos seguros. Entonces, quiero invitarle al Daniel capítulo 2. Daniel había llegado hacía 2 años a Babilonia después de ser deportado de Jerusalén. Dios había castigado al pueblo de Israel de manera general y particularmente en el contexto de Daniel al pueblo de Judá por desobedientes. Porque Dios les había dicho que ellos tenían el propósito de obedecer, habían sido formados para obedecer la ley de Dios y si ellos cumplían la ley de Dios iban a ser bendecidos, pero si ellos desobedecían la ley de Dios iban a ser castigados. Y el castigo más alto que iba a recibir el pueblo de Israel era salir de la tierra en la que Dios los había puesto. Ellos de manera reiterativa, desde el hombre más ilustre de Israel hasta el más sencillo, desde el rey hasta el siervo, se encargaron de desobedecer a Dios. Y Dios una y otra vez, profeta tras profeta, los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a que volvieran al camino de la ley. Pero ellos no hicieron caso. De tal manera que en tiempos de Jeremías el profeta, el mensaje del profeta Jeremías es: ya no hay vuelta atrás. Ya Dios ha determinado el día en que ustedes van a salir y vendrá una nación extranjera, una nación que no conoce de Dios y va a entrar a este lugar y nos van a llevar cautivos. Y Daniel fue uno de esos hombres que fue deportado. Ya tenía 2 años en la nueva nación, en el nuevo imperio, Babilonia. Y como ustedes saben, en el capítulo 1 dice que Daniel había sido escogido junto con otros 4 amigos para que estudiaran los saberes de los pueblos babilonios. Y allí es donde encontramos nosotros a Daniel en el capítulo 2 y dice: en el año 2 del reinado de Nabucodonosor, ese tuvo un sueño y se turbó. Habían pasado 2 años desde que Daniel estaba en Babilonia y el rey de Babilonia tiene un sueño. Y dice el texto que ese sueño lo turbó. Si usted mira de manera clara, el texto nos da a entender que realmente el Nabucodonosor no tuvo un sueño, sino que por varias noches tuvo sueños y todos apuntaban al mismo mensaje. Eso es algo interesante. ¿Usted no ha tenido alguna vez un sueño que le parece grato y usted le gustaría como decir: yo me quiero volver a acostar y continuar el sueño? Y la pregunta es: ¿cuántos sueños usted ha tenido continuos noche tras noche? ¿Cuántas historias usted ha podido entrelazar en sus sueños? Eso no pasa. No pasa. Pero Dios estaba haciendo algo a través del sueño de Nabucodonosor. Y es que estaba revelando una información. Y este hombre, noche tras noche, parece ser que continuaba un sueño. Y esto perturbó a este rey. Y por eso el versículo dice que mandó a llamar el rey a los magos y encantadores. De tal manera que del versículo 1 al 3 podríamos decir que Dios da el sueño al rey. Un mensaje al rey en varias secciones. Y estas secciones perturban al rey. Porque él ve el sueño pero no entiende el sueño. Y en los versículos 4 al 13 encontramos que
efectivamente, como solía suceder en la antigüedad, el rey manda llamar a los sabios, encantadores, adivinos, maestros, personas que leían las estrellas, leían el futuro, brujería, hechicería, de todo, una mezcla de cualquier cantidad de saberes, con un fin particular. Por favor, necesito que interpreten el sueño, pero como ustedes me pueden dar cualquier interpretación, yo no les voy a decir cuál es el sueño. Ustedes van a decir cuál fue mi sueño y lo van a interpretar. Y obviamente, lo que nos deja ver esta sección amplia del capítulo 2 es la incapacidad del hombre por describir los misterios de Dios. Cuando usted lee de manera rápida este pasaje, usted se va a dar cuenta que siempre el sueño que Dios dio a Nabucodonosor, en boca de Daniel, el sueño es un misterio. Un misterio. Y llama la atención que cada vez que la Biblia habla de los misterios de Dios, esos misterios están relacionados con el plan de Dios que solamente Dios conoce. Y que a su debido tiempo los da, los muestra, los explica. Por ejemplo, en Efesios, Pablo dice que había un misterio que fue dado a él. Y él dice, tiene que ver de la relación que hay entre Israel, la iglesia y Cristo. Algo que no había sido dado a conocer antes. Entonces, hay una realidad a partir de esta narración, y es que el hombre es incapaz de descubrir los misterios de Dios. La única manera en que el hombre se pueda acercar a los misterios de Dios, primero, y segundo, que los entienda, es que Dios los revele y los explique. Es la única manera. Ahora, el futuro hace parte de esos misterios que solo Dios conoce. En el versículo 11, de manera específica, encontramos que el hombre por naturaleza y experiencia reconoce que hay asuntos que solo Dios puede hacer. Y mira lo que dice el versículo 11, en boca de sabios paganos. Dice, lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no están entre los hombres. El ser humano, por mucho que quiera negar a Dios, lo puede hacer de forma verbal o de manera práctica. Todo ser humano y en lo profundo de su corazón sabe que hay cosas que solamente Dios puede hacer. De antemano está dando por sentado de que existe un Dios. Y estos hombres llegan a esa conclusión. Rey, nos estás pidiendo algo que no es propio del ser humano. Hay facultades que solamente pertenecen a Dios. Y el único que podría revelar lo que tú soñaste es Dios. Cuando llegamos al versículo 14 y versículos 14 al 16, Daniel escucha que hay una consecuencia a raíz de que los sabios no pueden decir cuál es el sueño del rey. Y es que todos los sabios del imperio van a morir. Y obviamente Daniel no tiene la culpa de ser parte de los estudiantes de los sabios, por lo tanto, él como estudiante de sabio es un sabio y también va a acarrear con las mismas consecuencias, también va a morir. Y Daniel lo que hace es interceder por un poco de tiempo. Y allí el versículo 14 dice, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. ¿Pidió qué? Tiempo. Ahorita estamos hablando en el curso de Fundamentos que el tiempo es valioso. Nosotros como cristianos debemos saber la importancia
y el valor del tiempo. Daniel sabía que el tiempo era valioso. ¿Y qué fue a pedirle al rey? Tiempo. Necesito tiempo. Permítame tiempo. ¿Para qué usas el tiempo? ¿Para qué lo usó Daniel? Versículos 17 al 24. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no pereciera Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Para qué usas el tiempo? En el caso de Daniel, ¿pidió tiempo para qué? Orar, para pedirle a Dios misericordia. ¿Cómo usamos nosotros y para qué usamos nuestro tiempo? Es una muy buena pregunta. Y ustedes se dan cuenta entonces que versículos 17 y 18, Daniel y sus amigos se encargan de acudir a la fuente de las soluciones, a Dios, en oración. Pero no solo eso, sino que nos enseña esa porción de la Escritura cómo responde Daniel a la respuesta de Dios. Él necesitaba tiempo y necesitaba saber algo que solamente Dios podría revelar. Y Daniel recibe el mensaje de Dios en visión de noche y él no salió diciendo, listo, soy el mejor de todos. Yo sabía que si hacía esto, clic derecho, solución del problema. No, inmediatamente, dice el versículo 19, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Entonces dijo al Dios del cielo. Y es interesante. Dice que la alabanza y la adoración son evidencia de un corazón que ama a Dios y obedece su palabra. Si usted se da cuenta, en el momento en que Daniel recibió la revelación, lo primero que él hizo fue agradecer a Dios. Y vea estas palabras. Como no nos vamos a centrar en exponer este versículo, quiero que lo leamos, versículos 20 al 23, y dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y hay algo hermoso en el libro de Daniel, es que Daniel ahora está reconociendo varias cosas. El poder es de Dios. La gloria es de Dios, la sabiduría es de Dios, la justicia es de Dios. En pocas palabras, todo aquello que debe ser propio de un soberano está en Dios. Y eso es lo que está reconociendo Daniel aquí en esta alabanza. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. ¿Tú crees que puedes esconder algo delante de Dios? Tú a veces sueñas y ni te acuerdas de lo que sueñas. Dios lo conoce. Si conoce lo que tú no recuerdas, ¿qué tan descubierto está tu pensamiento delante de Dios? Nadie puede engañar a Dios. Aún las intenciones más ocultas de tu corazón, Dios las conoce. No lo puedes engañar. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, en la oscuridad, en lo escondido. Y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Otra vez. Interesante, ¿me ha dado qué? Sabiduría. Y uno diría, te dio sabiduría. ¿Y por qué te dio poder? ¿Por qué poder? ¿Poder para qué? Me dio poder. Y ahora me has revelado lo que habíamos pedido, pues el asunto del rey nos ha dado a conocer. El poder, como muchos pensadores de la historia lo han manifestado, tiene que ver con conocer las cosas. Y en este caso el rey está a merced de que alguien interprete un sueño. De tal manera que encontramos aquí que Daniel alaba a Dios. Alaba a Dios. Inmediatamente hay una alabanza en labios de Daniel, que es lo primero que hace después de que ha recibido la revelación. Versículos 25 al 30 dice que Daniel se presenta ante el rey. Y dice, Daniel, de los deportados,
Aquí he venido para que usted pueda recibir tanto el sueño como la interpretación. Y en el versículo 28, 29 y 30 encontramos unas verdades muy interesantes. A Dios le pertenecen los misterios, versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los tiempos. Y aquí encontramos algo importante para nosotros. Lo que encontramos en Daniel capítulo 2 está relacionado con algo que va a acontecer al fin de los tiempos, pero no solamente nos revela lo que va a suceder al fin de los tiempos, sino la consecución de ciertos eventos. ¿Qué reinos van a venir uno tras otro hasta el fin de los tiempos? Versículo 28 nos dice entonces que hay misterios que tienen que ver con el fin de los tiempos. Y el versículo 29 dice que Dios le da a Daniel la razón por la cual Dios le dio sus sueños al rey. Y es interesante. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. El corazón de Nabucodonosor, empezando su reino, empezó a pensar, a maquinar, a buscar, a ver qué será del futuro. Cuando uno mira un poco la historia de cómo llegó Nabucodonosor al reino, uno tendría que entender su preocupación. En los momentos en que Nabucodonosor sube al reino, está en disputa el poder y el territorio, juego de guerras. Cabezas de familias están peleándose por territorios. Y llega un momento donde un hombre, el papá de Nabucodonosor, logra una confederación de guerreros y se imponen. Y quien termina recibiendo un vasto territorio con cierta fuerza militar es el hijo de este hombre, el rey Nabucodonosor. Y él dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Hemos construido un pequeño imperio, pero la guerra sigue, todavía hay familias luchando unos con otros y él está pensando, ¿qué va a pasar? ¿Será que yo voy a tener y voy a ostentar y voy a continuar con el poder? ¿Voy a seguir imponiéndome en la batalla? ¿Voy a seguir conquistando territorios? ¿Soy yo hijo de los dioses? Que era el pensamiento antiguo de todos los reyes. ¿Soy yo descendiente de la divinidad? Está preocupado por el futuro. Está preocupado por el mañana. Está preocupado por su estabilidad, por la estabilidad de su reino. Y claro, cuando uno mira un poco los libros como Isaías, uno se da cuenta que Dios ya había trazado el curso de la historia para que este pequeño imperio que había empezado hacía 200 años a trabajar, a pelear, a luchar allá, en Ur de los Caldeos, entre los caldeos, los babilonios, Dios estaba organizando todo para que esa nación particular conquistara Jerusalén. Dios estaba ya organizando todo. Y Dios quiso utilizar ese pueblo para conquistar Jerusalén, para castigar al pueblo de Dios. Y Dios quiso que este rey estuviera en ese momento, en ese lugar, y que estuviera al lado de un hombre fiel, un hombre íntegro como Daniel, para que en el momento apropiado un misterio fuera revelado. Por lo tanto, la razón por la cual Dios permite este sueño al rey Nabucodonosor es la pregunta del rey por el futuro. La pregunta del rey por el futuro. Y del versículo 31 al 35 encontramos entonces que Daniel le revela el sueño al rey. Y como ustedes ya conocen, esa historia tiene que ver con una gran estatua que representa 4 reinos. Cuando comparamos o ponemos a dialogar el capítulo 2 de Daniel con el capítulo 7 de Daniel, no solamente se habla de reinos, sino que se habla de reyes. 4 reyes que impulsan un poder. Y el primer rey es Nabucodonosor, que ostenta la cabeza con un material de oro.
Y seguidamente hay un reino, dice allí, es representado con la plata. Menos valioso que el oro, pero más duro. Y posteriormente tenemos otro reino que es representado con el bronce, con el cobre, y es menos valioso que la plata y el oro, pero más rígido. Y el último reino, dice el pasaje, era de hierro y aleación de hierro con barro. El barro no tolera vibraciones, se rompe, porque es muy rígido, igual que el hierro. Y no hay forma de que usted haga una aleación que sea duradera y persistente entre el hierro y el barro. No hay forma en que eso case. De tal manera que Daniel presenta el sueño al rey. Y a partir del versículo 36 encontramos entonces la interpretación del sueño del rey. Y para que no perdamos de vista la intención con la cual Dios dio este sueño a Nabucodonosor y la interpretación a Daniel, quiero que le preste mucha atención porque los sueños que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que eran entregados a hombres para mostrar el futuro, tenían una implicación muy importante. No tenía que ver con la vida de alguien, no tenía que ver con si vas a tener o no provisión o si vas a tener o no vida, sino que era para revelar el curso de la historia que Dios quería plasmar. Y en ese caso particular, ¿quién estaba al control de la historia? Versículo 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. ¿De quién son el poder, la fuerza, la gloria y el reino? ¿De quién son? De Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a entregar a un reino o a una persona en particular según un momento específico. Pero nunca deja de ser dominio de Dios el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y eso tú y yo lo debemos tener muy claro. En estos momentos y por mucho tiempo, posiblemente nosotros podríamos decir, Estados Unidos ha ostentado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y anteriormente, en algunos de casas reales en Europa, ellos ostentaron de reino, poder, fuerza y gloria. Pero no es intrínseco del hombre ni del poder humano el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Pertenecen solamente a Dios. Y Dios los va a ir entregando según el plan que Él ha trazado para que se cumpla lo que Él ha determinado desde el principio. Y es algo que usted y yo debemos tener muy claro. Dios nunca pierde el control de la historia de la humanidad. A tal punto que, como lo veremos en el mismo libro de Daniel, en capítulos posteriores, Dios había trazado el curso de la historia para que un día determinado, en un lugar determinado, su hijo muriera como Él lo había planeado, para que se cumpliera todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Entonces usted y yo no podemos olvidar el propósito por el cual Dios dio el sueño a Nabucodonosor. Y era para que este rey, que está preocupado por el futuro, entendiera algo. El reino, el poder, la fuerza y la gloria pertenecen ¿a quién? A Dios. Y que si ese rey en ese momento está como rey, es porque Dios se lo había permitido, se lo había otorgado. Entonces, vamos a hablar de la fragilidad del poder humano. Vamos a concentrarnos en esta porción particular, versículos 36 al 45, y encontramos dos ideas básicas. Primero, la fragilidad del poder y del gobierno humano. Fragilidad del poder y gobierno humano. Lo encontramos aquí en la porción del versículo 36 hasta el versículo 43.
Y los versículos 44 y 45 nos muestran un reino definitivo, que según la imagen, según el sueño, es un reino que no tiene valor para el hombre. No es valioso. Es representado como una roca, algo ahí insignificante. No se parece una roca a una pepita de oro, a una pulsera de plata. Pero interesantemente de esa roca surgirá el reino definitivo. Entonces vamos a ahondar un poco en cuanto a la fragilidad del poder y del gobierno humano. La interpretación de este sueño es muy interesante. Nabucodonosor recibe el sueño y dice aquí, versículo 38, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. El primer momento de esa estructura grandísima es la cabeza. Y interesantemente esa cabeza representa la manera como el poder se ejercía en su momento. No habían dos reyes gobernando el imperio de Babilonia. No habían dos pueblos integrados para gobernar el imperio babilonio. Había un solo hombre gobernando todo el imperio. Eso no necesariamente lo hace el más emblemático, pero sí la concentración del poder está en una sola persona. Y de allí que la representación tiene que ver con que es glorioso porque el poder está concentrado en un solo hombre, esplendoroso. Pero aunque usted no lo crea, aunque el oro es muy valioso, no es el metal más rígido. Yo no sé si usted recuerda cómo en las películas muestran cómo las personas del común verificaban si un anillo era de oro puro. Lo que hacían era que lo mordían, porque el oro puro oro, es flexible. Usted le mete el diente, lo muerde y queda allí tallado el oro. El diente, de tal manera que nuestros anillos de oro tienen cierta aleación para que no sea tan frágil, tan flexible. Siendo la cabeza de oro el reino más esplendoroso porque está ostentado en una sola persona, está concentrado en una sola persona, es flexible. Y interesantemente me llama la atención que, claro, el rey Nabucodonosor escuchó que él era la representación de esa cabeza de oro. Y tranquilo que después vendrán otros reinos, pero usted va a ser grande y el reino que viene después de usted no va a ser tan importante como usted. Él dice, bueno, y yo me tranquilizo, no pasa nada. A tal punto que si usted recuerda lo que alcanzamos a ver en Daniel capítulo 3, la respuesta de Daniel a esta visión es que él se construye una estatua de oro. No entendió, él no entendió en principio esta imagen, pero usted y yo la podemos entender. El poder está concentrado en un solo hombre, representa la gloria, pero como el oro es flexible. Posteriormente, versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y es interesante ver cómo el segundo reino, que está representado por la plata, representaba al imperio de los medos y los persas, Media y Persia. Y obviamente la plata es más rígida que el oro y es representada por dos fuerzas. Los medos y los persas internamente tuvieron conflictos. Y en su momento les facilitó aunar fuerzas para conquistar, pero después hubo un conflicto entre ellos. Pero fue un gran imperio, fue más fuerte que el imperio babilonio, alcanzó más extensión de tierra.
Pero al final seguía siendo frágil. ¿Por qué? Porque a la cabeza siguen estando hombres pecadores, que como lo planteó Santiago, hay conflicto entre ellos. Hay envidias, hay rivalidades. Y eso hizo que un imperio tras otro fracasara. Seguidamente encontramos un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra y representaba lo que iba a suceder con la invasión, la conquista y el gobierno de los griegos, los macedonios y los griegos. Y como paréntesis en el desarrollo de esta explicación que da Daniel al rey, uno de los puntos de debate para la alta crítica sobre el libro de Daniel es por qué Daniel presenta con tanta precisión el desarrollo histórico de estos imperios. Y la alta crítica no entiende y no avala que esto sea una profecía, porque es demasiado exacta. Precisamente eso es lo que hace del libro de Daniel valioso para el cristiano. Porque sabemos que el propósito por el cual Daniel escribió narrativa al principio de su libro y profecía después era para avalar precisamente que eran hechos reales que habían sucedido en un tiempo específico. Si usted se da cuenta, él es muy detallado. En el primer año del rey Joacín, en el segundo año del rey Nabucodonosor, en el tercer año del rey Belsasar. Y él está narrando que él existió en un momento determinado. Y después retoma otra vez profecía. Estaba yo sentado y vino una visión y me entristecí y me preocupé y empieza a desarrollar lo que es la parte profética del libro de Daniel. Es interesante ver cómo Dios reveló por medio de Daniel y por el sueño de Nabucodonosor, cómo Dios estaba estructurando el mundo de los gentiles hasta la llegada del rey definitivo. O sea que este pasaje bíblico nos lleva hasta el libro de Apocalipsis. Contiene información que está revelada en el libro de Apocalipsis. Entonces, dice que hay un tercer reino, cierro el paréntesis allí, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. La extensión, y como lo veremos también en el capítulo 7, la manera como el reino de los macedonios y los griegos conquistó con una velocidad impresionante el mundo antiguo y se expandió mucho, hasta que la cabeza del ejército, Alejandro el Magno, se enfermó, retornó a Babilonia y dice la historia que allí no se sabe si lo mataron, si murió de una fiebre. El asunto está en que después de que este hombre muere y sin haber dejado un heredero al trono, entonces 4 de sus generales se reparten el territorio. Y eso es lo que da la antesala para una próxima incursión de un reino que vendría con el poder simulado por el hierro. Y eso es lo que nos muestra a nosotros el cuarto reino. Y lo interesante es que si usted se da cuenta, desde el versículo 37 hasta el versículo 39, desarrolla 3 reinos. Así rapidito, uno tras otro. Primero tú, rey, eres la cabeza, eres de oro. El que viene después de ti, inferior a ti, es de plata. Ellos también van a gobernar. Después viene otro. Pero de un momento a otro, la visión se va a concentrar en el último reino. Y miren lo que dice aquí versículo 40. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. ¿A todos estos qué? Reinos anteriores. Todo lo que habían logrado. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro.
ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será frágil y fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. O sea, se mezclarán en cuanto a pactos humanos. Ojo, interesante, porque esos pactos humanos precisamente vienen a ser la fragilidad de ese último imperio. Pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Y aquí estaba planteando esta visión y la interpretación, el meollo del asunto. Cada vez más rígido, más fuerte, más brutal el poder humano. Y entre más fuerte y más brutal, ¿más qué? Más frágil. Más frágil. Y yo quiero que usted y yo nos aterricemos un poco en el asunto que tiene que ver con nuestra historia hoy. 2024. Usted creerá que el mapa que usted le enseñaron cuando usted estaba en bachillerato acerca de la geografía del mundo, y entonces le decían que habían 200 y punta de países. Y uno cree, listo, hay 200 y punta de países. No, eso todos los años cambia. Porque cada vez hay más división y el poder y la envidia y la conquista y el mundo se está moviendo. Pero ¿sabe qué es lo que no ha cambiado desde que se inició todo ese pensamiento occidental extendido? Eso tiene que ver con el imperio antiguo romano. Siempre se ha planteado la idea de la justicia como lo principal dentro de un gobierno. Y con todo ese proceso de la legislación y el pensamiento del gobierno y las asambleas y la democracia, esto ha hecho de muchas naciones modernas la fuerza de la nación y a la vez la debilidad y la fragilidad de la nación. No en vano, Platón en su texto acerca de la república decía que la peor forma de gobierno que existía era la democracia. ¿Por qué? Porque le entregabas el poder a personas ignorantes que podrían ser compradas de tal manera que el que quería gobernar daba dinero y manipulaba a la masa. Y de alguna manera eso es lo que vemos en nuestra realidad. ¿Por qué nosotros vemos tantos conflictos y tanta cizaña en temporada preelecciones? Por eso, porque un tamal tiene más poder que la capacidad que Dios le ha dado a cada uno de pensar. Si te damos un tamal y una teja, votas por fulanito de tal. Y la gente va y vota. ¿Y ya después qué? Se quedó con la teja y con un mal gobernante, ¿cierto? Aún así, créame que seguimos bajo la verdad del versículo 37. Dios permite que incluso cada pueblo tenga el gobernante que ¿qué? Que merece. Que merece. Y Dios le entrega la autoridad, la fuerza e incluso la gloria a ciertos hombres. Y todo eso intenta ser utilizado por Satanás para llevar a la sociedad y al mundo en contra de Dios. Y Satanás no sabe que es el siervo más útil que Dios ha tenido. Porque todo lo que Satanás hace termina cumpliendo los propósitos de Dios. Por eso usted y yo aquí no escuchamos que se predica mucho de Satanás, aunque es una verdad bíblica. Nosotros predicamos acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque aún Satanás cumple los designios de Dios, aunque quiere ir en contra de ellos. Por eso nosotros adoramos a Dios como lo adoró Daniel en el versículo 20. Tuyo es el poder, tuya es la sabiduría, tú eres el que tienes el control de los tiempos. Tú. Ahora, ¿qué me quiere dar a entender del versículo 40 al versículo 43? 3 versículos muy amplios. Por mucho que el hombre intente dominar y gobernar
bajo el poder y la fuerza, siempre las alianzas humanas van a ser destruidas. Por eso nosotros en esta iglesia tampoco hacemos énfasis en hacer campaña política aquí. Nosotros lo que hacemos es orar para que el Señor siga teniendo el control, independientemente de a quién ponga en el poder. Porque Él es el que tiene control de todas las cosas. Y si usted se da cuenta en la imagen, dice que había unas piernas que eran de hierro y terminaban demostrando cómo eran esos dedos, 10 dedos. Esos 10 dedos van a ser interpretados como 10 reyes, todos unidos por alianzas humanas, y a la final eso no va a tener cómo sostenerse. Pero inmediatamente vemos cómo esa estructura con piedra, con hierro, con plata, con oro, es destruida por una piedra, y encontramos el versículo 44. En los días de estos reyes, y usted puede preguntarse, ¿cuáles reyes? Esos reyes que son interpretados aquí o son presentados como los dedos. Va a haber en cierto momento 10 reyes que van a estar gobernando. Si usted quiere ampliar acerca de esos 10 reyes, vaya a Apocalipsis. Allá le van a hablar de los 10 cuernos, 10 reyes. Vaya a Daniel 7, le va a hablar de 10 cuernos, 10 cabezas, 10 reyes. En el momento en que hayan 10 reyes gobernando, dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. O sea, no va a haber otra cosa como el imperio yanqui o el imperio del diablo rojo. Así conocemos a quiénes, a los chinos. Y todo el mundo está mirando cómo va a quedar configurado este mundo. Hay una disputa en la actualidad sobre quién va a sostener, se va a mantener firme en medio de un conflicto económico. Sea usted o no sea consciente de eso, hay un conflicto grande. Va a ser manejado por lo que hoy se conoce como la inteligencia artificial. Quien tenga el dominio de la inteligencia artificial va a gobernar este mundo. Y a la final eso a mí no me roba la tranquilidad. Dios está al control de todo. Porque va a haber un día en que ese reino, ese poder va a ser entregado a un reino, dice que no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Y después dice, ¿qué tipo de sueño es este, rey? Así pues, el sueño es un sueño verdadero, y la interpretación es fiel a ese sueño. Ahora, segundo punto, el reino definitivo. Y mientras estaba haciendo el estudio de este capítulo, varios comentaristas decían, préstele mucho ojo a lo que usted está enseñando en Daniel 2, porque Daniel 2 es el capítulo central de todo el libro de Daniel. Si es el capítulo central de Daniel, si usted y yo entendemos la estructura, la base, el mensaje de este libro, entenderemos todo el libro de Daniel. Y cuando el Señor Jesús en Mateo 24 habló acerca de la respuesta que le dio a sus discípulos sobre cuándo será el reino, cuándo vendrás con tu reino y cómo serán las últimas cosas, Él dijo, como dijo el profeta Daniel. Usted quiere entender Mateo 24, debe entender Daniel 2. Si entiende Daniel 2, entiende todo el libro de Daniel. Y por ende, lo que conocemos como escatología bíblica. Ahora, un reino definitivo. Esta porción nos dice que hay una roca que fue cortada y es un reino que no tendrá fin. De tal manera que si usted y yo conocemos la Escritura, dice que cuando Dios venga por su pueblo, en este caso nosotros interpretamos que su pueblo es el pueblo de Israel, y Dios va a venir y va a visitar el pueblo de Israel y va a hacer justicia por ellos y con ellos.
pero también va a juzgar a todas las naciones. En ese momento, cuando Cristo venga físicamente a instaurar el reino, habrá un reino terrenal que no tendrá fin. Y es presentado como una profecía que se debe cumplir literalmente por una razón particular. Porque la cabeza de oro que representaba al rey de Babilonia se cumplió literalmente. Y el reino que siguió después de Babilonia se cumplió literalmente por medio de los medos y los persas. Y lo que siguió posterior a los medos y los persas fue un imperio que fue representado por el bronce, por el cobre, y representaba a los griegos, y se cumplió literalmente. Y si cada uno de ellos se cumplió literalmente, el reino de Cristo también es un reino ¿qué? Terrenal y literal. Yo no puedo decir que voy a interpretar Daniel 2 literalmente hasta el versículo 43 y a partir del versículo 44 voy a cambiar la forma de interpretación, porque no tiene sentido. Tengo que interpretarlo ¿cómo? De la misma manera como venía interpretando lo anterior. Que después pueda que tenga dificultades para entender Malaquías, Zacarías o Apocalipsis. Déjalo cuando llegues a Zacarías, Apocalipsis, pero en Daniel debes seguir el patrón de interpretación. Y el texto dice que va a haber un día en que el reino va a llegar y va a ser cimentado en esta tierra y va a ser un reino que no tendrá fin. Tú debes decir amén. Y ahorita vamos a cantar una canción que de pronto usted no la conoce, pero usted va a tener que decir con nosotros amén. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder, la fuerza, el dominio y la gloria. Y así es. Ahora, este reino volverá polvo los reinos anteriores. ¿En qué sentido los volverá polvo? Históricamente es una manera de interpretar ese hacer polvo. ¿Cómo así que históricamente? Nadie tendrá memoria de estos reinos de la misma manera en que lo triste y lo innecesario es olvidado. En la antigüedad, por ejemplo, en la cultura egipcia, cuando había parte de la historia que a ellos no les convenía porque los hacía quedar mal, lo borraban de la historia. Fue un momento triste de la historia, lo borraron. ¿Cómo nos damos cuenta de momentos trágicos de la historia de los egipcios? Porque otras culturas escribieron sobre esos hechos. Lo triste era olvidado. Lo innecesario es olvidado. Y de alguna manera, lo que haya acontecido con el imperio babilónico, el imperio de los medas, de los griegos y de los romanos, eso va a ser algo que no vamos a necesitar recordar cuando llegue el reino de Cristo a esta tierra. Porque si bien fueron reinos que ostentaron poder, nunca pudieron ostentar justicia perfecta ni santidad. No reflejaban lo que era Dios en la tierra. Pero Cristo, cuando llegue en poder y gloria, va a reflejar la perfección de Dios, porque Él es Dios de tal manera que eso va a ser una sombra a olvidar. Entonces, en términos históricos, esos reinos anteriores van a ser vueltos polvo. Pero también va a ser un olvido o se van a volver polvo en los efectos de los reinos anteriores. Por ejemplo, ¿quién va a extrañar la guerra? El odio, las envidias. Hasta el día de hoy la historia se cuenta en asuntos de historia de naciones en términos de guerras, de odios y de envidias. ¿Cómo explicar la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Odios, envidias. Fueron las razones. El resultado de todo esto ha sido la muerte, la pobreza, la desigualdad legal y en definitiva todo es la evidencia de la impiedad del hombre. Ahora, cuando Cristo venga e instaure el reino de Dios, no va a haber impiedad que resista la presencia de Cristo. De tal manera que incluso en ciertos pasajes en Isaías, cuando dice que el hombre más viejo morirá a los 100 años y será entendido como maldito, es porque de pronto una persona
después de 100 años que no se quiso arrepentir, Dios lo va a castigar, punto, y se acabó. Dios no va a permitir impiedad en su reino. Los efectos de los reinos anteriores no van a sostenerse cuando Cristo esté en su reino. Ahora, entonces, ¿cómo es la característica del reino? ¿Cómo van a ser las personas que van a habitar el reino de Cristo? Es una muy buena pregunta. Y si usted quiere tener una idea, lo haremos de una manera muy rápida. El reino definitivo de Dios en la tierra va a ser caracterizado por aquellos que habitarán de cierta forma. Uno, serán humildes. ¿Se imagina un reino donde todas las personas que habitan el reino sean humildes? Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5. Será un reino donde las personas serán justas. ¿Qué pasaría en una nación donde toda la gente es justa? Se puede convivir. Paz y tranquilidad. Mateo capítulo 5, versículo 6. Un reino donde las personas practiquen la misericordia. ¿Cómo será eso? Mateo capítulo 5, versículo 7. Un reino donde el corazón de los hombres sea puro, donde no haya máscaras, donde no haya hipocresía, donde el deseo de cada hombre es agradar a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Donde los hombres busquen la paz, busquen lo que agrada a Dios en tanto la tranquilidad. Mateo capítulo 5, versículo 9. No he hecho otra cosa que citarle el inicio de la bienaventuranza. ¿Y por qué? Porque resulta que el propósito de Mateo al escribir el Evangelio según Mateo era decirle a los judíos que el Mesías había venido y ellos lo habían matado y él se había ido, pero que el reino no había caducado. Crean en Cristo y ustedes serán bienaventurados y ustedes podrán habitar en el reino de Dios. Ese reino del que me está hablando Daniel capítulo 2. ¿Usted quiere ser parte del reino? Nosotros como iglesia tenemos una experiencia anticipada del reino. Y por eso encontramos práctico Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los justos de corazón. Porque ellos ¿qué? Verán a Dios, habitarán la tierra. Mis hermanos, Daniel capítulo 2 tiene implicaciones para nosotros importantes. Y esas implicaciones tienen que ver con que hay un reino venidero, físico, pero que nosotros como iglesia nos anticipamos a esa realidad porque ya el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros ya podemos practicar la misericordia, la justicia, la paz. Después veremos dónde está la iglesia en ese reino milenial. No es tema para el capítulo 2, pero es importante que usted lo tenga claro. Ahora, ¿y quién es el rey del reino definitivo? ¿Quién es el rey del reino definitivo? Si usted se da cuenta, simplemente me está hablando de que en esos días Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, pero no me habla del rey de ese reino. Bueno, yo quiero que usted me acompañe a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, solamente para que usted tenga allí un acercamiento. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y dice así: Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. De allí el término que usamos para Dios cuando Cristo se presenta como yo soy el hijo del hombre. Pero se estaba asumiendo como ¿qué? Como Dios hecho hombre. Hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado ¿qué? ¿Qué le fue dado? Dominio,
gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Cristo. ¿Quién es el rey de ese reino que vendrá un día y se presentará físicamente en este planeta y gobernará con justicia? Jesús. Te puede parecer muy fantástico, pero fantástica fue la manera como Dios creó el mundo en 6 días, cuando lo pudo haber hecho en un solo día. Y fantástico parece la resurrección de Cristo, y resucitó. Y de la misma manera como creó, y de la misma manera como Él resucitó de entre los muertos, y se cumplió de manera física y literal, Él vendrá un día y se instaurará como Rey soberano sobre todas las cosas. Y no sé cómo estás tú delante de Él en estos momentos, porque Él sigue siendo soberano. Y recuerda, así como Él no se le escapa nada del pensamiento ni del sueño, para Él no se escapa ninguna intención del corazón. No lo fue con Nabucodonosor, tampoco lo va a hacer con nosotros. Y por eso es que el juicio que Él va a presentar ante cada uno de nosotros, o nosotros ante Él, es un juicio justo. No va a haber razón para decir, yo creía y pensaba. No, si tú sabías que era la verdad de Dios, si tú sabías cuál era la ordenanza de Dios, si tú sabías cuál era el propósito, no tienes excusa delante de Él. Si a Dios no se le escapó un sueño de Nabucodonosor, tampoco se va a escapar tu pensamiento y mi pensamiento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Cristo es el Rey. Solo es digno Él de ser adorado y reconocido como soberano, solamente Él. Todo el reino, todo el poder, toda la fuerza y toda la gloria le pertenecen. Así tú veas que otros países, naciones e imperios estén hoy intentando gobernar el mundo. No pueden. Porque son poderes humanos frágiles que están sostenidos como se sostiene el barro con el hierro. No pueden, alianzas humanas. Por causa de la envidia y de la codicia de sus corazones, las alianzas humanas no se sostienen. Pero ¿sabes qué? Va a venir un día donde un rey justo va a venir a gobernar. Y tú y yo vamos a alabar a ese Dios de la misma manera como Daniel alabó a Dios cuando entendió esta visión. Implicaciones para nosotros hoy. ¿Qué inquieta nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que te roba el sueño? Sobre aquello que tengas inquietudes, pon todo eso en manos del Señor. Pero no solamente lo lleves en oración, sino que debes indagar sobre la voluntad de Dios acerca de ese tema. Préstale mucha atención a lo que voy a decir. No esperas a que Dios te hable por un sueño y te diga, tranquila Elizabeth, estás pensando en cómo generar recursos para mañana, y te muestra una empanada. Y tú dices, tengo que montar una empanadería. Dios ya no habla de esa manera. Si te inquieta la cultura, si te inquieta el trabajo y su propósito, si te inquieta el tema de la familia, si tu pensamiento acerca del futuro está relacionado con el recurso económico y con la riqueza, o con la muerte, o con el matrimonio, busca la voluntad de Dios en las Escrituras y obedece las Escrituras. Porque Dios ya reveló todo lo que debe ser revelado para ti y para mí. Y es suficiente, dice la Escritura. Solamente tienes que obedecer a Dios. No te dejes perturbar, no te dejes perder el sueño. Si no tienes sueño, porque algo te inquieta, aprovecha el tiempo de desvelo y abre la Biblia. Y busca la voluntad de Dios en la Biblia. Otra implicación sobre la situación actual del mundo y las guerras. Oremos para que Dios preserve a la humanidad de su propio pecado. Recuerde algo, las guerras no es algo que Dios esté motivando.
Las guerras son motivadas ¿por qué? Por la codicia del corazón del hombre. De tal manera que tú y yo sabemos que al final Dios va a cumplir su propósito y va a juzgar la maldad. Y Él como tal puede obrar en misericordia con muchas de las personas que están involucradas en la guerra. Y pidámosle al Señor que Dios tenga misericordia por las personas que están en Gaza, en Jerusalén, en China, en Taiwán. En esos momentos hay guerras de las que usted y yo no sabemos en África. Porque muchos de los terrenos nuevos, valiosos, los nuevos elementos están allá. Tierras raras le llaman, que no son tan raras y con eso hacen las baterías para los carros. Allá está el conflicto está aquí cerca, Argentina, Paraguay, Chile. Que el Señor tenga misericordia de los pueblos. Hasta que Cristo no venga, no va a haber paz en la tierra. Por eso de orar por la paz mundial, no, sea más objetivo, sea bíblico. Órale al Señor para que Él venga pronto, uno, y ora para que el Señor tenga misericordia de las personas que no conocen de Cristo. Eso es una oración importante. Y prepárate para que prediques el Evangelio. Tercera implicación. Como iglesia debemos orar para que Dios nos use como luz y sal. Como baluarte de la verdad. ¿Por qué es que Daniel es tan importante en la literatura bíblica? Porque fue un hombre que propuso en su corazón no contaminarse de la cultura del pueblo babilonio, sino que meditaba en la ley de Dios y oraba 3 veces al día. ¿Y sabes? Dios lo usó. Y fue un hombre fiel. Y fue un hombre que pudo hablar con firmeza, independientemente de las consecuencias. Que nosotros como iglesia hoy podamos ver en el modelo de Daniel algo rico para nosotros. La fidelidad importa. No tus deseos, no, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita ser fieles, que nos permita ser no dignos de la confianza, porque ningún hombre es digno de la confianza de Dios, pero que nos haga vasos útiles en sus manos. Señor, gracias te doy por tu palabra. Muchas veces nos acercamos a estos pasajes, Señor, y creemos que es historia y que de pronto no es relevante para nosotros hoy, pero tu palabra es viva y eficaz y ella siempre es actual y siempre nos vemos implicados, Señor, en lo que tú has revelado por medio de ella. Padre, que podamos aprender que sea cual sea la situación y la circunstancia por la que está este mundo, nosotros podamos tener esa certeza de que todo el poder, toda la gloria, toda la fuerza, todo el reino pertenecen a tu mano y que siempre estás gobernando con autoridad y que nos permiten a nosotros como iglesia participar de este tiempo porque tienes un propósito para cada uno de nosotros en este tiempo. Que no haya cabida en nuestra mente el hecho de pensar y creer que es un momento muy difícil para que la iglesia pueda ser iglesia. La iglesia siempre ha sido iglesia en todo momento y en todo lugar. Y tú te glorificas por medio de tu iglesia en la historia de la humanidad. Permítenos ser hombres fieles que independientemente del lugar donde nos encontremos podamos hablar tu palabra y tu nombre sea glorificado por medio de nuestra obediencia. Señor, y en lo que está sucediendo en nuestro mundo actual, solamente te pido 2 cosas. Ven pronto y obra la justicia que este mundo, Señor, necesita. Pero también te pido, Señor, que tengas misericordia de la humanidad.
que le permitas a muchas personas escuchar del Evangelio para que puedan ser rescatadas del infierno y de la muerte eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.